Odín se estaba poniendo de pie mientras una fuerte presión le cayó en su cuerpo mientras no podía ni moverse por el gran poder que tenía ese guerrero. ¿Acaso te dije que te pongas a mi altura de rodillas como el miserable perro que eres? Diría Leto, Lord de los Reinos Supremos. Perdón mi señor, no pasará de nuevo, pero ¿puedo saber qué hace en mi reino? ¿Qué fue lo ha pasado? Para poder ayudarte, diría Odín, el cual estaba de rodillas mientras veía a el guerrero. ¿Para dónde se fue el guerrero Son Goku, el nuevo monarca de las sombras? ¿Sabes para qué rumbo tomó de la existencia? Para acabar con esa miserable vida, diría Leto, el cual estaba con una mirada seria. Señor, no pude ver para dónde se fueran, porque tiene hasta mi hija, no pude hacer nada. El guerrero superó sus límites y acaba de ascender de poder a la fase suprema, y si sigue así nacerá el verdadero rey de los monarcas, así que, debes moverte lo más rápido posible, porque si no vas a morir por tus líderes, diría Odín serio. Lo sé, y si yo caigo me llevaré a todos por delante, incluido Odín, guerrero imparable según lo que hablas. Espero sea así, porque tú me vas a acompañar en esto ya que tú lo empezaste, tú despertaste a esa bestia, diría Leto serio. Perdón mi señor, no sabía que ese guerrero sería el nuevo recipiente del rey de los monarcas, nunca me pasó por la mente eso, pero ahora me haré cargo de lo que he hecho porque usted necesita apoyo. Ese guerrero cada día supera sus límites una y otra vez, no es un guerrero ordinario, es un Saiyajin, y los guerreros Saiyajines son capaces de superar sus límites entre más difícil se les ponga la batalla. Me imagino que ya sabe eso, diría Odín. Claro que lo sé, anteriormente había derrotado a Yamoshi, el rey de los Saiyajines, pero después de su derrota no lo he vuelto a ver, no sé qué pasó en realidad con él, diría Leto, el cual estaba viendo por todos lados intentando sentir el ki de su adversario. Yamoshi, el primer Saiyajin, aún vive en el cuerpo de Son Goku, su esencia ya está en ese cuerpo, debes actuar antes que también libere su poder, ya que entre más poder más fuerte se hacen, diría Odín serio. Bien, vamos a tu palacio, ahí buscaremos por todos los multiversos, por toda la existencia la presencia de estos dos guerreros, ya que no se podrán esconder más con ese gran poder de tu hija y el guerrero, es imposible que lo oculten. Vamos a hacer eso, si no pues tocará destruir todo, diría Leto con una pequeña sonrisa. Lo que usted ordene mi señor, no le diré nada, son lo que usted pide, así que vamos a hacerlo mi rey, diría Odín, el cual tenía una mirada seria ya que sabía que su existencia iba a caer por eso. Y así como los guerreros se fueron para el palacio para comenzar a buscar a los dos guerreros, iban a mover cielo y tierra con tal de encontrarlos, porque dejarlos vivir no estaba en la memoria del guerrero. Poseía órdenes directas para terminar con la vida de los guerreros sin importar quién se mete en su camino. Odín sabía que la vida de su hija estaría en juego y que debía entrenar para que ella no sea eliminada por Son Goku, ya que no quería que ella pierda, aunque lo haya traicionado, es su sangre y su hija es lo más valioso para un padre. Ahora nos movemos por donde habían caído los dos guerreros. Maldición, ¿dónde estamos? Ese maldito portal se me atravesó mientras me movía a esa velocidad, diría Goku, el cual se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Creo que hemos caído en una realidad diferente, en unos de los tantos mundos que maneja mi padre, así que por eso no te debes preocupar, estamos en dominios de mi padre ahí, diría Alice seria, ya que tenía una pequeña certeza de eso, pero también estaba dudosa si era cierto o no, por más hija que fuera la información de eso no la sabía. Veo que dudas si son mundos de tu padre, pero bueno, dejemos eso de lado. Bien, en unas parecencias será mejor que ocultemos nuestro poder, ya que si seguimos aquí podemos armar una batalla, aunque ganaría súper fácil, eso sí, diría Goku, el cual ocultó su presencia y creó una capa de ki para que nadie os viera. Son Goku, ¿por qué nos escondemos? Ya los has dicho, ganarías súper fácil, no es necesidad de escondernos, pero bueno, si no deseas luchar yo no te diré nada, diría Alice, la cual estaba seria. En eso varios guerreros llegaron a ese lugar, que Goku al verlos se quedó más que helado, ya que él había llevado siglos de años sin verlos y ahora fue capaz de verlos de nuevo. Son Goku, el brillo de tus ojos ha cambiado a uno más hermoso, dejo de ser plateado fríos a ser más vivos, diría Alice, la cual veía a el guerrero y esa reacción que había tenido. Ellos son unos seres que dejé de ver al convertirse en el guerrero guardián, créeme que se hacen grandes sacrificios con tal de ser el más fuerte para que mis seres queridos siempre estuvieran vivos, pero nunca pensé que pasaría siglos o mejor dicho millones de años en esa dimensión y ahora los vuelvo a ver, y ver que son felices, diría Goku con una sonrisa. Entonces anda, habla con ellos porque creo que en este mundo guerreros Saiyajines ya fueron exterminados por mi padre, así que ve, diría Alice, la cual le dio un empujón mientras Son Goku apareció frente a los guerreros. ¿Quién eres? ¿Qué haces en este lugar? Diría una chica, la cual tenía una mirada seria y sabia que esa persona tenía intenciones malas. Bulma, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que te vi? Diría Goku, el cual sus ojos no paraban de brillar de ese color plata, pero no era por batalla, era por alegría.
Goku, diría Bulma impresionada, ya que estaba viendo a un guerrero que se parecía mucho a su amigo Son Goku, el cual fue borrado por los dioses de la destrucción como su espada hijos, y más guerreros. Solo habían quedado ella y la androide 18, ya que los demás habían luchado. Solo habían quedado ellas, ya que se escondieron. Bulma, él no es Son Goku, digamos que el nuestro, él es otro guerrero que se parece, pero es un Saiyajin por esa cola que se mueve en ese lugar. Nuestro Saiyajin ya fue borrado de la existencia, diría el androide 18. Ella posee razón, los guerreros de este planeta fueron borrados por uno de los dioses de la destrucción. Él es Son Goku de otra realidad, que hemos caído en ese lugar debido a la batalla que habíamos tenido. Aún estamos escapando, pero veo que ustedes son guerreros valientes. Este planeta está oculto a los dioses, incluso a los ángeles. La energía usada me impresionada, diría Alice, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Y así que no soy ese Son Goku que dicen, soy alguien más, pero digamos que somos lo mismo, pero yo más poderoso y con más capacidad que el que poseían. Pero es un gusto volver a verlas, aunque sea ustedes dos. Al final el destino me quitó la oportunidad de verlos de nuevo, diría Goku serio. ¿Y qué pasó con las versiones de nosotros, por así decirlo? ¿Acaso están muertos? ¿Qué fue la realidad? Diría Bulma seria. Pues al él convertirse en un guardián que protege los mundos, perdió muchos privilegios, por así decirlo. Al entrenar en dimensiones diferentes pasaron millones de años en su mundo, mientras que él pasó más años en entrenamientos hasta que el día de su llamado para hacerse cargo de una gran amenaza, diría Alice seria. Entonces tú puedes traer a nuestros guerreros si le das más poder a nuestro dragón de los deseos. Eso es lo que nos ha dicho que desea, que alguien le da más poderosos como seres supremos para volverse más fuerte y poder traer guerrero de la muerte de los Akaisin, diría el androide 18. Pero saben que Son Goku de esta realidad no se va a quedar con los brazos cruzados y lo primero que va a querer hacer es destruir a el dios de la destrucción. ¿Y qué es lo que pasará de nuevo? Los van a eliminar. Lo mejor que pueden hacer es dejarlos descansar en su vida eterna y seguir con su vida ustedes, diría Alice seria. 18. Ella posee razón, al final ella es una guerrera que ha vivido millones de años y al final es mejor dejar que ellos descanse. Ya lucharon mucho por nosotros, lo único que podemos hacer es seguir nuestras vidas hasta el final de nuestras vidas, diría Bulma. Bueno, tuya, ya que ella posee técnicamente la vida eterna, ya que es androide y dichos no tienen factores de la vida de un ser humano. Ella vivirá por millones de años si así lo desea, ya que un alma como tal no posee, diría Alice. Veo que eso nunca me lo habías dicho, 18, pero entiendo, al final serás la única que va a quedar en la existencia después de mi partida, pero bueno, espero que todo en el futuro cambie, diría Bulma con una pequeña sonrisa. Pero en eso vieron como el guerrero cayó en el suelo sin poder moverse, perdiendo el conocimiento. Al final, después de usar un gran poder, le termina molestando mucho. Su cuerpo era fuerte, pero no estaba listo para esa gran carga de poder como lo es el poder de un gran monarca. ¿Qué le pasó a él? ¿Acaso estamos siendo atacados? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó? Bulma estaba en pánico por eso que vio, no sabía qué hacer ya que no quería vivir eso de nuevo. No te preocupes, señorita Bulma, él solo está agotado después de la larga batalla que había mantenido. Lo mejor será dejarlo descansar para que se recupere por el fuerte daño que posee, diría Alice seria, ya que veía el mar interno del guerrero que era un gran caos. ¿Me podría contar qué fue lo que pasó? Claro, después de dejarlo en una habitación de mi casa para que descanse, ya que lo veo muy cansado. La batalla que habéis tenido ha sido muy grande por su cansancio y hasta tú lo posees, diría Bulma. La verdad que si la batalla que él mantuvo fue muy grande, yo solo estoy cansada de viajar por portales hasta caer en este mundo. La verdad, llegar aquí sí tomó su tiempo y por eso él está más agotado, pero ya se va a recuperar, diría Alice, que lo tomó en sus hombros. Y así como las guerreras se fueron a la casa de Bulma, dejando a su compañero de guerra y posible esposo en una habitación para que descanse, ya que la batalla tenida no había sido nada fácil ni para él ni para ella, ya que ahora es una fugitiva, por así decirlo, pero prefiere eso que ser esclava de su padre. Y después les paso a contar a las guerreras todo lo que había pasado hasta llegar ese momento, cada batalla que tuvieron de inicio a fin, evitando algunos temas que no deberían saber por más que fueran de confianza. No debía contar ese tipo de cosas. Con que tu padre no desea estar contigo o dejarle ser un guerrero en paz, porque él es un ser supremo que mientras más luchan más aumenta de poder, y por eso los guerreros supremos le poseen temor a Son Goku. Vaya que gran historia, un poco increíble, pero algo imposible de creer también, diría Bulma con seriedad.
pues es lo que nos ha pasado con tal de llevar a estos mundos el camino de ser la más fuerte a veces no es bueno y más cuando tu padre es el rey de los mundos estás obligada a ser la mejor guerrera de la existencia el esfuerzo lo debes duplicar con tal de tener feliz a tu padre, hermanos y compañeros si no terminas siendo una débil para todos diría ahí sería. Pero en este mundo están seguros de ellos o están en peligro de que los terminen encontrando, al final ustedes guardar ese gran poder se es hace casi imposible, o me equivoco diría 18 viendo a la guerrera. La verdad es más fácil de lo que piensas, solo hay que tener el control en tu poder y eso nosotros dos lo estamos manteniendo, pero cuando sea la hora de liberar ese poder me veré en un apuro ya que mi cuerpo es muy débil para hacer una liberación muy grande, más si está oculto diría Alice sería. Espero puedan recuperar sus fuerzas, porque la verdad son guerreros realmente fuertes y si su historia es cierta, no les dijo que pueden contar con nosotros pero como un lugar para el descanso, lo puede visitar siempre porque este planeta está oculto para la mayoría de guerreros supremos, gracias a el poder del dragón de los deseos, fue posible diría Bulma con una pequeña sonrisa ya que veía que los guerreros habían sufrido mucho. Muchas gracias señorita Bulma y la verdad la diré, si no hubiera entrado a este planeta hasta para mí sería muy imperceptible ya que no se ve muy bien para mí ya guerreros con ojos especiales ya serían muy visto pero por el momento están bien nosotros estaremos unos días en este lugar de ahí nos iremos ya que necesitamos seguir avanzando para salir de la dimensión de los dominios de mi padre porque si seguimos vamos a pasar algo muy malo diría Alice la cual estaba seria. Ya sabes dónde están las habitaciones por si deseas ir a descansar ya que se nota mucho que estás cansada y espero puedas descansar ya que esos ojos no son normales diría 18 la cual veía a la chica. Bien de nueva cuenta les doy gracias por esto mañana nos iremos para no generar molestias a chicas tan amable diría Alice la cual se fue a descansar mientras tenía una pequeña sonrisa. Y así como el día había terminado las guerreras habían tomado un gran descanso, Son Goku se había recuperado un 80% porque su cuerpo había tenido unas batallas muy grandes y se le hacía casi imposible recuperarse al 100% en tan poco tiempo como el que había estado en ese planeta. Son Goku ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi padre me busca por los mundos y de ti ni hablar eres el segundo más buscando en cada mundo y si te llegan a ver se comienza la verdadera guerrera diría Alice la cual tenía una mirada seria. Salimos de este planeta y créeme que la guerrera final la estaríamos viendo porque ya saben dónde estamos solo que no encuentran este planeta y lo único que haremos es recuperarme a 100% y salir de este lugar ya que la batalla no me iré lucharé porque soy un Saiyajin y tú sabes más que nadie que miedo a las batallas nunca le voy a tener, así que medita recupera poder duplica el poder si es necesario hasta la más fuerte hasta superar tus límites diría Goku serio ya que sabía que debían superar todo lo entendido porque si no estarían muy mal en el futuro si no supieran nada. Bien Son Goku iré a meditar en un espacio temporal que he creado para volverme más fuerte, créeme que las batallas se ganan luchando y nosotros vamos a terminar muy mal por lo que veo, pero si muero a tu lado sería lo más lindo del mundo, diría Alice la cual le dio una pequeña sonrisa. No se te preocupes por eso el que va a morir en batalla será yo ya que soy a quien están buscando en tierra y donde sea porque yo fui el que creó la mayor guerra antes no vista diría Goku serio. No Son Goku no te voy a dejar solo, somos un equipo y vamos a luchar juntos, te guste o no te guste la lucha la haremos juntos porque no estás solo diría Alice seria ya que sabía que Son Goku era un guerrero que no le gustaba ser ayudado. Anda medita y recupera ese poder que has perdido que en un mes, calendario de este planeta iremos a luchar y morir en batalla como dos verdaderos seres supremos diría Goku mientras le dio una sonrisa a su compañera. Bueno espero sea así diría Alice la cual se fue de ese lugar mientras tenía una pequeña sonrisa al ver lo que se había ido solo, sonrió al ver la determinación de su compañero. Goku ¿estás de acuerdo que si te llegas a enfrentar a esos dos guerreros tu muerte está más asegurada? Te lo pregunto por si no sabes eso porque ahora si la guerra final le darías inicio diría Yamoshi serio. Lo sé más que nadie que mi muerte llegará si salgo de este planeta y voy a morir como tal no me voy a quedar en este planeta oculto ya que no es muy de mí estar escondido en este planeta, quiero hacer arder mi sangre guerrera y lo sabes, porque ves mi mar interno que deseo liberar esa estrella de poder que me has desbloqueado diría Goku serio. Veo que te estás haciendo más fuerte que nadie cada día que pasa tu poder se aumenta aunque estés solo viendo a los demás, te vuelves muy fuerte cada día pero ese poder si no lo liberas vas a terminar explotando en poder medita y organiza ese poder antes que sea muy tarde así que suerte diría Yamoshi serio. Lo sé mi mar interno se hace más grande más cuando me desbloqueaste ese nuevo poder me siento más poderoso día con día la verdad mi poder es tan grande que no sé qué haré ahora diría Goku el cual se ponía a meditar.
No liberes el poder porque si lo haces, vamos a terminar revelando nuestra ubicación. Lo único que podemos hacer es disfrutar la vida mientras nos recuperamos y volvernos más fuertes que nadie en este mundo, diría Yamoshi, el cual sabía que podrían pasar por miles de cosas. Bien, tienes razón, lo mejor va a terminar siendo pasar, meditar y entrenar mi ki, y hacerme más fuerte lo más que pueda, porque cada batalla que tenemos siempre nos deja un caos, diría Goku. Él se ponía serio por eso. Bueno, te dejo hacer tu meditación para que mejores mucho tu poder y no termines haciendo un caos interno, porque sería más problemático en una batalla, diría Yamoshi, el cual se ponía serio ya que veía ese gran poder. En ese planeta dos verdaderas bestias del cultivo se habían puesto a meditar ya que necesitaban mejorar sus poderes y cada uno sabía que las batallas que tenían debían ser más fuerte día con días. Y así pasaron más de 10 meses en ese planeta donde los dos guerreros pasaron por muchas cosas mejorando día con día ya que era su meta principal ser más fuerte hasta el último día de sus vidas ya que había una pequeña luz en su vida por la cual debían mejorar. Ya va a terminar siendo hora de ver si salimos de este planeta para hacerle frente a la realidad. Ya vivimos una vida de sueños y ahora es turno de volver a la realidad. Nosotros debemos ir a luchar con ellos. Es hora. Si queremos que este planeta esté a salvo debemos hacerlo. Si morimos por lo menos seguirá vivo, porque si seguimos aquí nos van a encontrar y ahí sí perderemos todo, diría Goku serio. Lo sé, querido, lo mejor será luchar fuera de esta realidad. Ya sabemos cómo salir de aquí y más con el poder que le hemos dado a las capas de protección. Nadie es capaz de ver el planeta, es lo bueno de eso, diría Alice. Sería señorita Bulma y señorita El Azul y muchas grandes por darnos la protección en este planeta. Han sido grandes mujeres apoyando en todo y como recompensa tendrán este dragón de los deseos. Usarlo bien, no vayan a hacer ni una locura, ¿saben? Así que nosotros debemos buscar la salvación de todas las realidades, diría Goku serio. Señor Goku, muchas gracias a ustedes por compartirnos toda su información para seguir mejorando este planeta y claro que vamos a usarla con responsabilidad y cuidaremos su encargo, diría 18 con una pequeña sonrisa. Los deseo mucha suerte en la batalla que están por liberar porque sé que no será nada fácil. Ustedes son guerreros muy fuertes y capaces de luchar con millones de guerreros, pero como dicen sus adversarios son seres supremos y sus poderes son legendarios, más el tiempo que ha pasado se habían vuelto más poderosos, diría Bulma con una mirada seria. No solo ellos se han vuelto fuertes, yo estoy más fuerte que nunca, mi poder aumenta día con día porque soy un guerrero Saiyajin y saben que los límites no existen, cada día supero mis poderes hasta ser una verdadera bestia del poder, diría Goku con una pequeña sonrisa ya que sabía que era un guerrero muy poderoso. Pero en eso los guerreros sintieron un ki muy suave pero poderoso que fue oculto de nuevo cuando vieron a los dos seres. Parece que los refuerzos han llegado, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a la persona que había llegado a ese planeta. Qué difícil fue encontrar esta realidad como guardianes. No tenemos el poder de romper realidades, pero mi reina me ayudó a hacerlo, porque entre compañeros debemos ayudarnos. El otro estaba meditando, llegará cuando comienza la batalla, diría Rosé mientras tenía una pequeña sonrisa. Aún está mal con su poder o qué es lo que le pasa a él porque no creo que esa batalla que tuvo hace años le siga afectando, diría Goku serio ya que eso no creía que fuera ya que son guardianes y recuperarse es algo que hacen muy rápido. Es rápido pero él se quería volver más fuerte, por eso no quiso venir, pero de ahí estamos bien. Al llegar a la batalla todo se van a acabar por unos, será la última gran batalla como yo y él porque no estamos a nivel tuyo, eres un guardián muy poderoso, diría Rosé con una pequeña sonrisa. Bueno, creo que ya dejo de ser guardián a ser monarcas de las sombras, el rey de los reyes. Al final es lo que ha pasado, superando cada límites de guardián a convertirse en el monarca y rey supremo y subiendo de nivel día con día, diría Alice con una pequeña sonrisa. Hijo, espero completes tu camino. Ahora tendrás una batalla que va a determinar si estás listo para recibir la bendición de los reyes o monarcas supremos. Tu camino está por crearse y yo listo para recibirte en mi palacio, el palacio oscuro en una dimensión que tendrás que buscar, diría una voz en ese planeta que los que no eran seres con gran nivel estaban de rodillas al solo escuchar la voz. ¿Qué fue eso? Esa voz siempre la escucho cuando entro a ese mundo de oscuridad, nunca logro ver quién es y siempre me dice hijo, ¿acaso será mi padre? No entiendo nada de lo que está pasando, mi vida es un caos, no entiendo nada, diría Goku el cual estaba paralizado ya que no entendía nada de lo que estaba pasando. El camino del monarca de las sombras está por comenzar, si gano la batalla que está por iniciarse viene algo más grande, diría Yamoshi en su pensamiento sería que pasa muchas cosas misteriosas estás ocultando Son Goku, espero no ser solo tu juguete porque créeme que yo sí lucharé hasta la muerte con tal de ganarte, diría Rose mientras tenía una mirada seria.
Lo sé, pero no estoy haciendo nada malo, solo son cosas que están pasando, no sé qué es realmente, pero es lo de menos, yo sé luchar mis batallas solo, también no te preocupes por ayudarme, si eso es lo que piensas pues vas equivocada, diría Goku serio. No solo que pasan cosas y algunas no las estoy entendiendo, pero voy a poder lidiar con todo lo que nos vaya a venir en la batalla, por algo somos guerreros capaces de luchar con la misma muerte, si es necesario, diría Rosé con una pequeña sonrisa. Esa garra guerrera me gusta, no le tienes miedo a nada y eso es bueno porque la batalla que vamos a liberar es tan grande que la muerte es la única solución si no ganamos, diría Goku serio ante eso que estaba pasando. Bueno, ya fue mucha charla, creo que ya es hora de irnos, la hora de ver a la muerte a los ojos porque miedo ya no tenemos, es hora. Son Goku, Rosé, la muerte hay que buscarla para enfrentarla, diría Alice, la cual veía a los dos guerreros con una sonrisa por abata la que estarían por darle inicio. Nos vemos o no os veremos, el destino nos dirá que pasará. Mucha suerte en su vida, diría Goku, el cual atravesó un portal listo para darle inicio a una batalla que podría ser el fin de su vida. Las dos guerreras le siguieron ya que no se quedarían atrás, ellas estaban decididas en ir a luchar a muerte sin pensarlo dos veces, dirían que sí, eso es ser los mejores compañeros. Son unos grandes guerreros, la verdad, me dejan impresionados, al final no le tienen miedo a la muerte por lo que veo, diría 18. Es como nuestro Goku, decidido a luchar con la muerte con tal de proteger a lo que más ama. Más hora con esta personita, diría Bulma con una pequeña sonrisa. Los guerreros habían llegado a el palacio donde la batalla estaría por darse inicio. Tres guerreros con el coraje de enfrentar a la misma muerte sin miedo, y dos rivales capaces de destruirlos con tan solo unos golpes. Una gran batalla estaría por darse inicio. Espero les esté gustando esta saga porque se viene una gran batalla y el final de todo, o una nueva aventura.